La patria del criollo. La patria del criollo. El libro La patria del criollo desarrolla temas a lo largo del paso del tiempo relacionados con los conquistadores, los criollos, la esclavitud y la forma de vida en el siglo XVII. La infancia es la etapa en donde una persona experimenta y adopta la toma de conciencia, porque nadie viene al mundo con una conciencia de la clase ya formada. Esta se va tomando en el curso de los años según van siendo reconocidos como propios los intereses del grupo social en que vive. La palabra criollo era utilizada para designar a los hijos de los españoles nacidos en América sin ningún mestizaje, pero también se designaba a las personas teniendo en cuenta la inmigración española. Se decía que habían criollos viejos y criollos nuevos, dando así más importancia y superioridad a los conquistadores para estar frente a los criollos. La conquista surgió como un fenómeno económico y sufrió grandes cambios. Uno de los más importantes fue que los indios no estaban sujetos ni dominados, ni tampoco se les despojó de sus fuentes de riqueza. La idealización de la conquista tenía muchas causas. Entre estas están que los criollos tenían clara conciencia de que ellos estaban gozando lo que otros habían conquistado. Sabía que ellos sintieron una verdadera veneración a los conquistadores. Los criollos establecieron una figura a la que llamaban el adelantado, quien era el símbolo de aquella remota empresa de su admiración. Durante esta época surgió el repartimiento, que consistía en repartir tierra y también indios, para que trabajaran las mismas, y se justificaban diciendo que los indígenas eran entregados para que el favorecido velase por su cristianización. Junto con el Renacimiento nace la encomienda, que fue un pretexto para repartirse a los indios y explotarlos. Todo esto fue instituido por Cristóbal Colón en la Los indios contaban con su defensor, quien era la voz de los mismos, siendo la orden religiosa de Santo Domingo. En 1542 nació el cuerpo jurídico que se llamó Leyes Nuevas, quienes le dieron un gran golpe a la esclavitud de indios, pero su fin era que los indios fueran libres, tributarios del rey. Huachupín con criollos, gavilán con pollo. La encomienda nace en las leyes nuevas que traían el germen de la institución, porque en ellas se decía que el rey seguía deseoso de premiar a los conquistadores y primeros colonos, y una forma de hacerlo era cederle a los favorecidos una parte de los tributos que los pueblos indígenas tenían que pagarle al rey. Los encomenderos eran los encargados de poder cobrar estos tributos, pero era muy común confundir al encomendero con el terrateniente, porque la mayoría de los encomenderos además eran terratenientes, y se señalaba que muchos de los encomenderos terratenientes procuraron adquirir tierras en la cercanía de sus pueblos de encomienda, dando como principal definición de encomienda concesión librada por el rey a favor de un español con méritos de conquista y colonización. Asimismo, se creó una división de los pueblos en donde se le denominaba pueblos de doctrina a los poblados que tenían doctrinero permanente, y pueblos de visita a aquellos que visitaban al doctrinero solamente en ciertos días. El cronista de Fuentes y Guzmán llamaba advenedizos aludiendo a los inmigrantes, término que es muy común entre los criollos. Asimismo, se creó la división de clases que establecía que sobre los siervos indígenas recaían las tareas más pesadas y los mestizos y mulatos quienes cubrían las actividades no agrícolas. Sínodo era el nombre que se le dio a la cuota que pagaban a la corona.
La patria como paisaje. Dentro de la patria se dio el nacimiento de la ciudad de Santiago como paisaje, cabeza y riñón de Guatemala. La cima es el mirador desde donde la ciudad mira al reino del que es capital. El volcán se convierte en el símbolo tal como aparece en el escudo. Uno de los grandes problemas que se dio en ese tiempo es que la tierra estaba mal distribuida en pocas manos mientras los demás carecían de ella. La legislación colonial era casuista que respondía a los casos particulares de momento y lugar. Las leyes eran tomadas como la expresión de clases a las que protegía cada estado, pero toda legislación debe estar regida por 5 principios básicos que responden a esos intereses, los cuales son: principio fundamental de la política indiana, principio de la tierra como aliciente, la tierra como fuente de ingresos para las cajas reales, la defensa de las tierras de indios, bloqueo agrario de los mestizos. Tierra de indios tienen 3 tipos, entre ellas estaban las que recibían el nombre de ejidos, que era indispensable y de uso común en los alrededores del pueblo. Tierras comunales, que eran de propiedad común, administradas por el cabildo, ayuntamiento de indios, y las que pertenecieron a los indios de forma particular, que eran indios incorporados al aparato de autoridad y de explotación colonial. Los criollos querían disimular la verdadera procedencia de su bienestar y su riqueza, y ese móvil los llevaba a negarle méritos a los indios, a borrar la gran importancia de su trabajo agigantando sus posibles deficiencias, ocultando el origen económico de los mismos. 3 prejuicios son los que se tenían en relación con los indios y que estaban plasmados en todos los escritos elaborados por los grupos de terratenientes en el conflicto, entre los cuales encontramos que todos los indios son haraganes, que no trabajan si no se les obliga. El otro consistía en decir que todos son inclinados al vicio, especialmente a la embriaguez, y el tercero y más marcado, que los indios no padecen de pobreza, sino que viven conformes y tranquilos. En conclusión, se decía que en la patria el criollo y el indio es y debe ser el complemento de la tierra. Cuando se estableció el régimen de servidumbre, fue muy frecuente el concubinato de españoles o criollos con mujeres indias, como resultado de la presión ejercida desde el punto de los señores sobre las mujeres de la clase servil, y dio paso a que se desarrollara el mestizaje feudal. Las capas medias de esa época fueron formadas por las distintas fórmulas étnicas que había, como los españoles o criollos, indios, africanos, mestizos, mulatos y zambos. La plebe fue denominada la masa pobre de la ciudad, en lo que estaban contenidos artesanos, tenderos y artistas arruinados no acomodados como los aprendices. Una medida fundamental que se dio derivada de las leyes nuevas fue la reducción de los indios, que estaba asociada con la abolición de la esclavitud. Beneficioso para los terratenientes y para los indios si no hubiera habido tanto desorden y abusos ilegales. Pueden sacar ciertas conclusiones del repartimiento, entre las cuales están que funcionaba en entera independencia de la ranchería. La colonia fue la formación y consolidación de una estructura social que no ha sido revolucionaria todavía y al que aún en una gran parte pertenecemos. Una de las grandes discusiones que se ha generado es en torno a si el régimen era capitalista o esclavista, pero únicamente fue colonial. Muchas gracias por su atención.